Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Screencast. Mi nombre es Lupita y el día de hoy voy a hablar de los paradigmas de programación de manera detallada. Para comprender qué es un paradigma y los diferentes tipos que existen, hay que entender bien el desarrollo histórico. Me refiero a leer la historia de los lenguajes de programación. ¿Esto por qué? Ya que paradigma y lenguaje de programación van de la mano. No voy a profundizar en la historia ni en fechas, porque sé que es algo aburrido, pero sí es necesario conocerla y en un momento te explicaré por qué. La evolución de los lenguajes de programación ha sido paralela a la idea de paradigma de programación. Un lenguaje de programación adopta uno o varios paradigmas. Si los lenguajes de programación no tuvieran paradigmas, no podríamos crear sistemas modernos como ahora. ¿Cuáles son estos paradigmas? Tenemos el paradigma estructurado, tenemos lo que es el paradigma orientado a objetos y tenemos lo que es el paradigma funcional. Quizás ya hayas trabajado con alguno de ellos. Vamos a empezar a definir pues el paradigma desde el punto de vista de nuestra área. En el libro de Clean Architecture nos dice el autor que los paradigmas son formas de programación, es decir, es una forma o una manera de programar relativamente no relacionada con los lenguajes. Un paradigma le dice a usted qué estructuras de programación usar y cuándo usarlas. El autor, cuando menciona estructuras de programación, se refiere a las estructuras de control. ¿Cuáles son estas estructuras de control? Pues son las estructuras de selección, como son los if, then o else, a las estructuras de repetición, como lo es el for o el while, a las subrutinas o a las funciones, métodos y estructuras de secuencia, entre otros. Como podemos ver, los paradigmas es una forma de programar. ¿Y cuáles son estas formas de programar? Pues son las formas que ya te había mencionado antes. Cuando nosotros estamos programando de manera estructurada, decimos que esta es una forma de programar. Cuando nosotros estamos programando orientado a objetos, decimos que es una forma de programar. Y cuando nosotros estamos programando de manera funcional, decimos que es una manera de programar. Estos tres paradigmas son los más importantes según el libro de Clean Architecture. Nosotros cuando empezamos a programar estamos utilizando lo que es el paradigma estructurado. Este paradigma ha venido evolucionando con el paso del tiempo y que muchos autores tal vez digan que es el paradigma imperativo, pero este autor lo menciona por este nombre. El paradigma estructurado es cuando nosotros empezamos a programar, porque nosotros cuando resolvemos ejercicios básicos de entrada, proceso y salida, nosotros estamos programando bajo este paradigma, ya sea Python, JavaScript o Java. Nosotros cuando empezamos a resolver ejercicios, lo más probable es que nosotros lo estemos haciendo de manera estructurada. Nosotros podemos combinar todos estos paradigmas en un sistema. Los tres paradigmas más importantes de programación lo vamos a ver utilizando el lenguaje Java. Como podemos ver, tenemos en la primera pestaña el paradigma estructurado. En la segunda pestaña tenemos lo que es el paradigma orientado a objetos, tenemos el paradigma funcional. Vamos a empezar a explicar primero lo que es el paradigma estructurado, que es el primer paradigma que nosotros vemos y que a veces pues empezamos a programar sin saber que estamos utilizando este paradigma. La programación estructurada incorpora técnicas como el diseño descendente y las estructuras básicas. En el diseño descendente se refiere al proceso mediante el cual un problema se descompone en una serie de niveles o pasos sucesivos. El paradigma estructurado utiliza tres tipos de estructuras de control, que es la estructura secuencial, que es aquella que una acción o instrucción sigue a otra en secuencia. Nosotros podemos ver las estructuras secuenciales cuando hacemos, por ejemplo, un algoritmo. Entonces, decimos que el paradigma estructurado es una serie de pasos sucesivos. Tal y como lo hacemos en un algoritmo, nosotros tenemos lo que es una entrada, tenemos lo que es el proceso y tenemos por acá lo que es la salida, que este vendría siendo como el resultado. La programación estructurada también tiene estructuras selectivas, como son los if. También tiene estructuras repetitivas, como son los bucles for o son los bucles while. De la programación estructurada se derivan otros paradigmas o subparadigmas. Por ejemplo, el paradigma procedural,
que es donde ya adoptan lo que son los métodos, lo que son las funciones. Entonces, cuando nosotros decimos que la programación estructurada implementa los tres tipos de estructuras de control antes mencionados y que tienen una estructura secuencial paso por paso, entonces nosotros estamos utilizando el paradigma estructurado. Bien, vamos a hacer una comparación con lo que es el paradigma orientado a objetos. Como podemos ver aquí, cuando nosotros utilizamos el paradigma orientado a objetos, utiliza conceptos como son las clases, como son los atributos. Por ejemplo, aquí podemos utilizar lo que son los constructores, podemos utilizar los métodos getter and setters. Cuando nosotros utilizamos este tipo de conceptos como clases e instancias, que es sinónimo de objeto, nosotros estamos utilizando el paradigma orientado a objetos. Por ejemplo, aquí nosotros estamos haciendo una instancia de esa clase, entonces nosotros estamos utilizando lo que son objetos. Después de esto vamos a ver lo que es el paradigma funcional. ¿Cuál es esta diferencia con los demás paradigmas? En este paradigma nosotros expresamos nuestra lógica sin escribir controles de flujo. No usaremos ciclos o condicionales. Aquí nosotros vamos a utilizar funciones de tipo filter, por ejemplo, y vamos a utilizar conceptos como string o lambda. Podemos concluir que es funcional ya que delega el control de flujos y condicionales a funciones filter o count. Al programar de manera funcional nos vamos a encontrar con conceptos como funciones puras, composición de funciones, mutabilidad, entre otros. Bien, ya vimos cada una de estas diferencias entre los paradigmas de una manera general, pero también podemos encontrar otras diferencias y que las vamos a ir viendo más adelante. Por eso es que en la definición de paradigma nos dice que son formas de programar. Cuando yo estoy programando de manera estructurada, esa es mi forma de programar. Si yo programo usando conceptos como clases y objetos, estoy programando de forma orientada a objetos. Si yo estoy programando con funciones puras o con conceptos como mutabilidad, entre otros, yo estoy programando de manera funcional. Los tres paradigmas pueden unirse para abordar un problema. Si te das cuenta, los paradigmas describen el proceso de programación. Ellos nos dicen, mira, así es como se hacen los programas. Y si te das cuenta, los paradigmas se implementan en los lenguajes de programación. Por ejemplo, aquí en Java estamos utilizando el paradigma estructurado, el paradigma orientado a objetos, y también estamos utilizando el paradigma funcional. Entonces decimos que Java es un lenguaje multiparadigma porque tiene varios paradigmas. Y en las versiones actuales de Java, desde la versión 8, ya ha adoptado lo que es el paradigma funcional. La mayoría de los lenguajes adoptan más de un paradigma y hay otros que adoptan uno en específico, como en el caso del lenguaje Haskell, solamente adopta lo que es el paradigma funcional, entonces decimos que es un lenguaje puro porque solamente adopta este. También hay que entender que los paradigmas no solo se aplican a los lenguajes de programación, sino que también se aplican a los lenguajes como HTML, CSS y SQL. Pero ese es otro tipo de paradigmas. Se les llama lenguajes de dominio específico, es decir, lenguajes descriptivos para un propósito específico. Hay otras definiciones de paradigma. Como ven aquí, cuando tú le preguntas a un programador, él probablemente te va a decir que es un estilo de programar, es un método para abordar un problema. Y sí, gracias a los paradigmas nosotros podemos resolver problemas. Probablemente ya se ha entendido el concepto de paradigma de programación, pero quizás aún no. Todavía nos falta ampliar un poco más la definición. Vamos a irnos a la definición general de paradigma que nos da la RAE. Entonces nos dice que un paradigma es una teoría o teorías que se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Por ejemplo, en física, Einstein desarrolló la teoría de la relatividad y se basó en la teoría de la gravitación de Newton, y no solo en esta, sino en otras, para crear un nuevo paradigma, una nueva teoría, porque la teoría de Newton mostraba limitaciones y estas limitaciones fueron corregidas y se agregaron nuevos conceptos en la teoría de Einstein. Este es un cambio de paradigma, pero tenga en cuenta que esto no invalida el paradigma de Newton. No quiere decir que esté mal,
simplemente mostró sus límites. Así pues, en los paradigmas de programación sucede lo mismo. Estos paradigmas se basan en otros para crear nuevos o ya sea que evolucionen o muestren limitaciones conforme vayan surgiendo nuevas problemáticas. Por eso es que a los paradigmas también se les llama teorías en el área científica. En nuestra área se les llama propuestas. A continuación, voy a mostrar por qué el paradigma y los lenguajes de programación están conectados. El primer paradigma que se adoptó, pero no el primero en inventarse, fue la programación estructurada, también llamada programación tradicional, que fue descubierta por Dijkstra y en el cual mostró que las declaraciones Goto, que ya existía antes en la programación, es perjudicial para la estructura del programa. Él reemplazó estos saltos o esta declaración Goto con las declaraciones if, then, else, do while y until, pero estas declaraciones ya habían sido identificadas 2 años antes por dos personas quienes demostraron que todos los programas pueden construirse a partir de solo 3 estructuras, la de secuencia, selección e iteración. La programación estructurada presentaba 2 ideas básicas. La primera era el no repetir código, y para no repetir código hay que escribir funciones o procedimientos que se encarguen de efectuar siempre lo que las diferentes repeticiones realizarían. Y la segunda idea era proteger las variables que una parte del programa usa de que sean alteradas fortuitamente por otras partes del programa. Para proteger las variables hay que desarrollar lenguajes que permitan definir variables locales, es decir, que solo puedan ser utilizadas dentro de una función o procedimiento. De esta manera, ninguna otra función del programa puede modificarla. Asentado este paradigma que facilitaba la programación estructurada, aparecieron nuevos lenguajes. El Pascal y el C fueron los 2 lenguajes de programación estructurada más conocidos. Uno de los principales problemas del lenguaje C, como el de muchos otros lenguajes, era que cuando la aplicación crecía, el código era muy difícil de manejar. Las técnicas de programación estructurada y programación modular ayudaban en algo, pero mostraban limitaciones. Frente a estos problemas surge la programación orientada a objetos, y este fue el segundo paradigma que se adoptó. Fue este quien mejoró notablemente la situación de la programación estructurada. Así como en el ejemplo de Einstein que se basó en la teoría de Newton, así pues la programación orientada a objetos se basa en la programación estructurada. Y así como en la teoría de Newton que mostraba limitaciones, así pues la programación estructurada mostraba estas limitaciones y se creó la orientación a objetos. Esta toma como referencia lo que ya estaba en la programación estructurada, como son las condicionales y los bucles, pero agregándole más conceptos. ¿Cómo mejoró la programación orientada a objetos lo que ya había en la estructurada? Bien, la programación orientada a objetos permite fabricar programas de forma más parecida al pensamiento humano. Es un enfoque o manera de visualizar la realidad. De hecho, simplifica el problema dividiéndolo en objetos y permitiendo centrarse en cada objeto para de esta forma eliminar la complejidad. Cada objeto se programa de forma autónoma y esta es la principal virtud. El equivalente de un objeto en el paradigma estructurado sería una variable. Asimismo, la instanciación de objetos equivaldría a la declaración de variables y el tiempo de vida de un objeto al ámbito de una variable. Así pues, la función en el paradigma estructurado se convirtió en un constructor para una clase en el orientado a objetos. Las variables locales se convirtieron en variables de instancia y las funciones anidadas se convirtieron en métodos. Esto condujo inevitablemente al descubrimiento del polimorfismo y dieron un avance en los otros principios que hoy conocemos como la abstracción, el encapsulamiento y la herencia. El primer lenguaje que aplicó los conceptos de orientación a objetos fue el lenguaje Simula 1, pero tiempo después el creador de C extendió el lenguaje de C a C++. Más tarde apareció un nuevo lenguaje llamado Java, creado en Sun Microsystems. Así Java se creó tomando como referencia a C++. Después Microsoft desarrolló un nuevo lenguaje llamado C#, y este lenguaje toma prácticamente todos los avances de Java y agrega algunos nuevos. Por eso es importante comprender la historia de los lenguajes de programación y como te has dado cuenta están conectados con los paradigmas.
¿Por qué crees que en la mayoría de los libros empiezan contándote la historia de los lenguajes? El tercer paradigma que recién comenzó a adoptarse es el paradigma funcional. Y tú dirás, bueno, a lo mejor fue inventado después del paradigma orientado a objetos. Pero no, irónicamente la programación funcional fue el primero en inventarse. De hecho, su invención es anterior a la programación de computadoras en sí. Fue el primero en inventarse, pero no el primero en adoptarse. Acuérdate que te decía que el primero en adoptarse fue la programación estructurada. Vemos que el valor de los paradigmas radica en coordinar una gran cantidad de conocimiento. Los paradigmas pueden evolucionar o mostrarse limitados a situaciones particulares a medida que haya más conocimiento disponible. Así como en física, que desarrollan nuevas teorías, aquí no se llaman teorías, se llaman propuestas tecnológicas. Y podemos decir que los paradigmas también son propuestas tecnológicas. Así pues, vemos que las personas desarrollan nuevas ideas y crean principios y prácticas. Como te comentaba anteriormente, estos tres paradigmas son los más importantes, pero a lo largo del tiempo han ido creando nuevos paradigmas, porque conforme hay nuevos problemas se crean nuevos paradigmas. Por ejemplo, en el área de inteligencia artificial, en el área de ciencia de datos, como hay muchos problemas que resolver, entonces van surgiendo nuevos paradigmas, van surgiendo nuevas propuestas tecnológicas. Para que exista un paradigma tiene que existir un problema y para que haya un problema tiene que haber un paradigma. Como han surgido más paradigmas, hay autores que clasifican en dos grupos muy importantes. El primer grupo se le ha llamado paradigma imperativo, pero también podemos decir que se le llama procedimental. Y el segundo grupo se le llama paradigma declarativo. Cada uno de estos grupos agrupan muchos paradigmas. Si al escribir un programa de cómputo lo que hacemos es explicarle a la computadora por medio de instrucciones detalladas cómo hay que realizar una tarea, entonces estamos programando de forma imperativa. Es decir, estamos alimentando los pasos o conjunto de instrucciones necesarias para resolver un problema. Por otro lado, si al escribir un programa estamos diciendo qué hay que hacer, entonces estamos programando en forma declarativa. Es decir, describimos el problema que queremos solucionar, pero no las instrucciones necesarias para resolverlo. Las diferencias entre ambos grupos lo vimos en el ejemplo de Java. Tanto el paradigma estructurado como el orientado a objetos pertenecen al grupo de paradigmas imperativos, ya que estamos especificando los pasos o instrucciones para resolver un problema. Mientras tanto, el paradigma funcional pertenece al grupo de paradigmas declarativos, ya que estamos diciéndole cómo hay que resolver una tarea mediante funciones como filter o funciones como stream. Vemos pues que todo esto se resuelve por medio de las evaluaciones de funciones matemáticas. Estos dos grupos imperativos y declarativos solamente son términos para agrupar paradigmas de programación. Aquí podemos ver algunos dentro del paradigma imperativo. Vemos el paradigma procedural, orientado a objetos, modular, estructurada o secuencial. Y en el paradigma declarativo vemos el paradigma funcional, el lógico y el reactivo. Estos no son todos los paradigmas, hay muchísimos más. Hemos concluido con el tema de paradigmas de programación. En el siguiente capítulo vamos a abordar el paradigma orientado a objetos. Bien, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.